Ay, que se ve ahí. Buenas tardes. Buenas, buenas. Bienvenidos y bienvenidas a otro directo, que en este caso va a ser la entrevista, que bueno, que yo por ser humana cometí el error y ha habido ahí una pequeña confusión con el horario, pero nada que no se pueda resolver. En vez de a las 7 de la tarde, a las 9 de la noche, vamos a tener ahora a Henry Hernández con su terapia de frecuenciología. Así que vamos a por ello. Me gusta que estéis aquí porque va a ser muy interesante la charla. Nos va a comentar muchas cosas y sobre todo cómo la vibración, la frecuencia de la vibración eleva nuestro sistema inmune y muchas otras cositas más muy interesantes que nos va a comentar Henry. Así que ahí estamos. Vamos a esperar a Henry, que en cualquier momento nos va a tocar a la puerta y la vamos a subir. Así que bienvenidos, bienvenidas a todo el mundo a este nuevo directo, que esta vez va a ser la entrevista con Henry Hernández sobre la frecuencia sonora y su terapia. Él es una persona, un profesional de México y nos va a comentar. Saludos desde México, saludos desde España. Va a venir un compatriota tuyo a comentarnos y a darnos información sobre su terapia, la frecuenciología, y qué es lo que hay dentro de esa terapia que nos va a sanar y que nos va a poner la vibración súper alta para protegernos y sentirnos muchísimo mejor. Porque ya está demostrado en la ciencia que la frecuencia sana. Así que vamos a esperar a Henry. Voy a mandarle de nuevo el enlace por si acaso. Se lo acabo de mandar para que le sea más cómodo el entrar aquí. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo live de la cuenta de Mediums con Almas. Vamos hoy a hacer una entrevista con una persona profesional dentro de la frecuenciología y en este caso vamos a ver qué es lo que nos comenta sobre su terapia, sobre elevar la vibración para protegernos y sanarnos. Aquí está ya Henry. Vamos a invitarle, a ver, aquí está, aquí está. Buenas tardes, Henry. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? A ver, Buenas tardes, bienvenido a esta tu casa Mediums con Almas. muchísimas gracias por la Disculpa ante invitación. todo, disculpa esa pequeña confusión que inicialmente yo te comenté las 9 de la noche hora española, pero bueno, mis compañeras todos los martes lo hacen a las 7 de la tarde hora española y ha habido ahí una pequeña confusión. Así que No pasa mil nada. disculpas por esa confusión, pero qué alegría que te tenemos aquí ya. Un placer saludarlos a todos. ¿Cómo están? Perfecto, y contigo más aún. Un Estamos gusto. comentando aquí a todas las personas que están entrando, que vives en México, ¿no? Eres ¿Correcto? mexicano, Así es. eres un gran Vivo, profesional dentro de la frecuenciología, de la que es la vibración sonora. Y más que presentarte, a mí me gusta que se presenten los invitados, porque qué mejor que uno para expresar lo que uno lleva dentro y lo que puede aportar. muchísimas gracias. Pues primero que nada, gracias por el espacio. Es un honor y un gusto poder compartir con ustedes. Mi nombre es César Olvera. Henry Hernández es esta figura que he creado dentro de mí como una forma de aspiración. Es mi nombre artístico. Antes de dedicarme al tema de las frecuencias, yo he pasado por bastantes procesos, entre ellos el tema de la
música, yo fui cantante, músico y compositor, entonces conozco el tema de la música y de la construcción de la música desde dentro a niveles frecuenciales. Y pues nada, creo que dentro de mis formaciones personales, soy un buscador, una persona que siempre se ha interesado por saber un poco más qué es lo que pasa con la vida, por qué a veces me siento de cierta manera. Soy una persona que sin dudas ha tenido sus batallas como todos aquí y esas batallas me han llevado a querer saber un poco más de lo que sucede dentro, primero a nivel espíritu, y luego a nivel mental, y luego a nivel físico y encontrar todas estas dimensiones y buscar cómo poderlas alinear y cómo poderlas armonizar de mejor manera para tener una vida que se sienta pues más armónica con lo que hay por dentro, ¿no? Vamos, que lo que se suele decir, tener coherencia con lo que se siente, con lo que se piensa y con lo que se hace, ¿no? Justamente. Y para eso, sin duda, hay que hacer una terapia de una evolución de crecimiento personal importante, porque si no andamos como, aquí solemos decir, como pollos sin cabeza, ¿no? Que vamos Totalmente. corriendo y no sabemos hacia dónde, ¿no? Sí, sí, es Eh, muy complicado andar por la vida sin tener una dirección, es muy complicado vivir este proceso material sin conocer el espíritu de manera profunda. A mí muchas veces me han preguntado, oye, Henry, ¿y para ti qué es la espiritualidad? Y para mí es un tema bien, bien interesante porque lo que yo concibo como espiritualidad es primero conectar con tu espíritu, conocerlo, saber lo que el espíritu en este proceso necesita, quiere, desea, y empezar a quitar las capas que le limitan a vivir esas experiencias que elegimos para este proceso de vida, ¿no? Entonces, ser espiritual es el camino que yo elegí para este proceso de vida. Creo que eso es algo que he identificado cada vez de forma más consciente, pero desde niño ha estado ahí como esa búsqueda de conocimiento. sí, algo que está dentro de ti, innato, y que Correcto. poco a poco ha ido calando para que tú puedas ir por ese camino de descubrimiento o de redescubrimiento, ¿no? Porque de alguna Correcto. manera lo tenemos ahí, pero nos hemos olvidado. Es como si alguien nos hubiese borrado un poco o nos hubiese puesto algo para impedir que lo veáramos, que lo viésemos con claridad, ¿no? Como una niebla. Totalmente, totalmente. Por ahí alguna vez escuché a un autor decir que somos dioses con amnesia, que regresamos por acá y tenemos todas estas capacidades, todos estos valores, toda esta necesidad de conocimiento y esta capacidad de creación, pero no recordamos muy bien cómo hacerlo, no recordamos muy bien cómo manifestar, y pues bueno, de eso se trata, ¿no? Al final. Qué bueno. ¿Y cuál fue tu experiencia dentro de la frecuenciología? ¿Cuál ha sido el primer contacto en el cual tú ya tenías una conciencia de qué era? De forma consciente ya tuvo que ser un poco más grande. Sin embargo, me gusta remontarme a las primeras etapas de mi vida, cuando yo estaba pues chico, y yo creo que la audiencia se va a conectar con esto. Siempre hay canciones, melodías, sonidos que nos remontan a cierta parte de nuestra vida. Me gusta pensar que es como la banda sonora, como el soundtrack, una cierta Ajá. canción te remonta a la prepa, a la universidad, a diferentes momentos, unas vacaciones. Entonces, yo siempre he entendido que la música tiene esos engramas que generan una conexión bastante profunda con las emociones. Y eso es algo que me pasa. Yo recuerdo las primeras canciones que yo escuchaba de niño que me hacían sentir nostálgico o me hacían sentir emocionado o me hacían sentir alegre. Y hasta la fecha yo tengo diferentes playlists en mis auriculares. Para hacer ejercicio son unos, para meditar son otros, para pensar son otro tipo de sonidos. Y conforme fui creciendo en mi desarrollo personal, yo por ahí de los 14 o 15 años tengo el primer contacto con los instrumentos musicales. Uno de mis tíos dejó una guitarra flamenca, una guitarra de palo en casa, y yo me acuerdo que habíamos tenido una fiesta familiar y estaban pues ya por aquí tirado un primo en una sillón y otro ya amaneciendo, ya todos desvelados, y entonces el único sillón disponible estaba una guitarra. Entonces yo me siento en el sillón y me pongo la guitarra en el pecho y comienzo a solo hacer ruido porque yo no sabía tocar nada, y recuerdo haber sentido esa sensación, esa vibración en mi pecho,
como algo rico, algo divino, que es como una caricia para el alma. Tener un instrumento resonante cerca de ti es algo que hace sentir al cuerpo de formas muy profundas. Entonces mi tío, al verme, me explicó, me dijo, mira, puedes aprender esto, y me enseñó algo que se llama un riff, que es un pequeño sonido, que era tirin, tirin, din, din, tirin, din, din, tirin, din, Qué jinetes en el bueno. cielo o jinetes en el viento, algo así se llama. Ajá. Pues bueno, yo pasé horas tocando eso porque me fascinó hacerlo. Unos días después el tío regresó a casa por su guitarra y yo le dije, tío, déjamela, estoy bien divertido. Y me dijo, bueno, pues mira, entonces tienes que aprender. Y me dio la primera clase express. Me enseñó unos acordes, que eran 4 acordes, para hacer una cosa que se llama el círculo de do. Y el círculo de do es 4 tonalidades, 4 notas, que si las juntas incluyen a muchísimas canciones de la música popular. Me dijo, si tú aprendes a tocar esto, vas a poder tocar todas estas canciones, y me dio los nombres. Entonces, y yo le decía, pero ¿de dónde saco las letras? Yo te estoy hablando que yo hace 30 años no existía el Claro. internet, no había forma de encontrar nada de esto. Y me dijo, pregúntale a tu mamá, seguro se sabe las canciones. Y eran canciones hiper famosas de José José, de artistas que son ya consagrados y que pues, son canciones populares, ¿no? Entonces por ahí comienza mi proceso del descubrimiento de la música, pero a la vez de las sensaciones que la música puede provocar, porque ya estábamos ahí cantando canciones muy melancólicas, muy de te extraño, muy de esto y del otro. Por ahí a lo largo de mi vida, otra vez como gran buscador, mi mamá me veía que estaba súper pegado a los instrumentos, y entonces me dice que fue al templo, mi mamá católica, y que el sacerdote dijo a todos los jóvenes que quieran aprender instrumentos, aquí hay un coro. Acá en Guadalajara, México, su casa, siempre hay, en aquel entonces en todos los coros había música en vivo, donde tocaban la mandolina, la estudiantina, y entonces ahí aprendo a tocar mis primeras canciones y a tener como una conexión más espiritual, o con temáticas más profundas que no eran simplemente populares, que hablaban de Dios y que hablaban de estas cosas, y esto a mí me hacía sentir muy bien. Conforme van pasando los años, voy creciendo, empiezo a entrar en mi etapa de rebelde, empiezo a entrar en mi etapa de quererme conocer un poco más, de conocer mi espíritu buscador, guerrero, luchón, y bueno, a esto aunado a las complejidades naturales de la vida, problemas familiares, temas con papá, temas con mamá, temas educativos, enamorado y no correspondido, y ya sabes, ¿no? Ya. Empieza uno como a buscar todas estas cosas que yo creo que se pueden entender de forma como muy natural, los procesos naturales de un adolescente, y entonces comienzo a explorar en otro tipo de músicas, ya el rock, el metal, empiezo a explorar otro tipo de sonidos, lo cual me hace todavía abrir mi mente a más cosas. Por ahí tuve la gran fortuna de estudiar música flamenca, porque es algo que a mí me gusta mucho, también a los 15, 16 años por ahí. Y pues bueno, esas fueron las primeras incursiones en entender que el sonido hacía algo con mi estado emocional. Ahora, conforme fue pasando el tiempo, yo me fui desarrollando en otros ámbitos profesionales, trabajé para una transnacional de tecnologías muy famosa, estuve 12 años trabajando ahí, y a la par yo sentía que yo quería hacer algo más de mi vida porque no me veía detrás de un escritorio. Ya tenía más de una decena de años trabajando detrás de un escritorio, y yo sentía que había algo más para mí allá afuera, y entonces comencé con el proceso del autoconocimiento y a probar todo lo que fuera que me llamara la atención. Y en ese año anduve haciendo surf, anduve haciendo escalada en roca, paracaidismo, y probar de todo. Y al final descubrí que una de mis grandes pasiones, y que siempre ha estado ahí una guitarra al lado de mi cama, es la música. Y tomo la gran decisión de dedicarme a la música, pero no a la música popular, sino a la música consciente, a la música que tuviera algo que decir. Y entonces lanzo un proyecto de música reggae, en donde comenzamos a cantar amor y paz, entender a la naturaleza, el respeto a los animales y todo este tipo de cosas. Y yo traía los dreadlocks, las rastas hasta la cintura, y andaba por ahí. Para esto te hablo que yo ya tendría unos 31, 32 años,
y todo el mundo me volteaba a ver como estás echando a perder tu vida, te vas a Ya. morir de hambre, los artistas no comen. No, Las hombre, fue creencias una, limitantes, ¿no? De los demás. sí, de mucha gente, ¿no? O sea, la misma Sí. familia, al principio era como, ¿y qué estás haciendo? Y mira esos pelos, y seguro vas a terminar de adicto y cosas así, ¿no? Ya sabes todo lo que puede llegar a suceder en temas como muy controversiales para las personas. Y estando dentro ya de la carrera profesional, que tuvimos un éxito muy bonito a nivel local, en donde la gente ya nos conocía, asistía a nuestros eventos, nos invitaban a festivales muy importantes y a compartir con mis artistas favoritos. En un año yo ya estaba en camerinos con ellos y para mí era como, wow, o sea, estamos logrando esto, estoy logrando esto, que se sentía tan bien. Y algo que yo aprendí dentro de ese proceso es observar a las masas, porque tuve la gran fortuna de tocar para miles, ¿no? 10,000, 15,000, 20,000 personas. Entonces, Uh, estar frente a todo este público, de repente hacíamos algún arreglo musical, algunas, imprimíamos cierta energía y yo podía observar cómo la masa, como si fuera un mar, el movimiento, hacíamos algo y entonces la gente se movía de cierta forma y luego se movía de cierta manera. Y eso a mí se me hacía sumamente interesante. Yo observaba cómo las personas reaccionaban, a veces con un grito eufórico, a veces con una lágrima, a veces con un movimiento hacia el frente, a veces con un movimiento hacia atrás, dependiendo de lo que nosotros estuviéramos tocando, interpretando, compartiendo con ellos, ¿no? Después de esto viene un gran trabajo personal. El tema fue que pues realmente la fama y el creer que estás en fama, porque realmente ni siquiera era tanto, eh, a mí me empezó a afectar en mi ego, empecé a actuar de formas inadecuadas en el aspecto en el que yo ya era muy, muy rígido con los demás compañeros y tenemos que hacerlo y no era como, no era nada flexible con los horarios y pues bueno, esto generó fricciones naturales. Naturales me refiero a cuando actúas de esta manera, pues las fricciones cada vez iban subiendo de tono hasta que un claro. día decidí ya no tener más ese proyecto y entonces comienza esta bajada emocional, una depresión muy profunda, porque toda mi personalidad se estaba integrando al personaje Henry Hernández, el cantante, el compositor, la figura pública, y entonces todo esto comenzaba a tener un proceso bastante profundo dentro de mí. Al romper esto, me quedo varado, flotando en el vacío, ¿no? Del universo, y ahora qué soy, y quién soy y qué quiero hacer y de dónde vengo. Y ahí fue cuando yo comienzo realmente a meditar, te estoy hablando de hace unos 14 años. Empiezo a hacer procesos de meditación muy profundo y entonces ahí encontré lo que yo siempre había estado buscando, que es conectar conmigo, porque todos esos procesos siempre habían estado influidos por algo exterior, ya sea el deseo de conocer algo más, ya sea el deseo de conectar con ciertas personas o de obtener ciertos beneficios detrás de todo esto, ¿no? Y en el proceso de la investigación interior, yo siempre utilicé meditaciones guiadas, guiadas de las que se encuentran en YouTube, que tienen de repente algún cuenco tibetano, algún canto budista, algún mantra, y entonces comencé a sentir esto y que me era tan familiar de la infancia, que me era como, ah, mira, esto se siente parecido a lo que yo recuerdo de que cuando yo era niño se sentía, ¿no? Y empiezo a tener ese proceso de investigación y encontrar que existen muchísimas validaciones, tanto científicas como testimonios no científicos, que en mi caso pueden llegar a ser sumamente impactantes e inspiradores, ¿no? Qué bueno. En todo ese proceso que me has estado contando, ¿tú habías hecho ya anteriormente algún tipo de terapia de crecimiento personal o fue cuando tuviste ese bajón, cuando, vamos a decir que cuando de alguna manera se desmembró ese personaje que tú habías inicialmente pues creado, cuando se Comprendo. desmembrana, fue ahí cuando empezaste tú ya de alguna manera a esa búsqueda de ese crecimiento interior o ya Híjole, anteriormente habías hecho algo? ya había hecho cositas, perdón, ya había hecho algunas cosas. Fíjate que el mismo proceso de no entenderme a mí mismo me llevaba a preguntar mucho. Yo recuerdo la primera vez que yo me acerqué a abrirme, a decir, es que no entiendo la vida, no sé de qué se trata, no sé qué pasa conmigo, me siento de formas
que son muy confusas. Yo creo que yo tendría unos 11 años, tal vez, o 12 años. Me acerqué a una tía que es psicóloga y ella me dio algunos consejos que me ayudaron mucho. Me recuerdo haberme acercado a la religión, a sacerdotes y decir, oye, padre, pues es que yo tengo miedo de todo, yo ya no sé qué me pasa. Después de eso, después de una ruptura amorosa que me dolió mucho y no tenía yo los recursos emocionales para lidiar con eso, terminé con terapia psicológica, estuve yendo a terapia Gestalt durante algún tiempo, después lo dejé pensando que yo mismo iba a poderlo sacar adelante y bueno, es fecha que yo sigo tomando terapia, actualmente estoy en proceso terapéutico, después de los años fui diagnosticado con trastorno límite de la personalidad, lo cual puede llegar a ser un tema bastante complejo si no se trabaja. El TLP, hasta donde yo entiendo, es como estos cambios de ánimo, de estado de ánimo, de estar muy feliz a estar algo más, triste, deprimido, molesto, sin motivo alguno, ¿no? Bueno, más bien con algún estímulo muy leve, pero puedes cambiar entre una cosa y otra. Entonces, yo el proceso lo sigo, creo que es algo que va a ser para toda la vida, según lo que he estudiado, las personas que crecieron en ambientes hostiles en la infancia, el cual es mi caso, mucha violencia, muchos golpes, mucha negligencia, abuso de diferentes maneras. Entonces, pues todo esto que yo vine experimentando, buscaba yo encontrar la sanación para mí mismo. Realmente todo el proceso de frecuenciología y todo lo que se ha hecho a nivel mundial nace con el proceso de yo poderme ver al espejo y sentir que soy una persona valiosa, porque eso es lo primero que se afecta, la autopercepción, soy malo, porque me enojo, porque no puedo controlar mis impulsos, soy una persona iracunda. Entonces, lo primero que yo buscaba yo era poderme entender, sigo en el proceso de poderme entender, sigo en el proceso de poder ser una persona que contiene sus emociones y que puede hablar con toda la tranquilidad. He venido aprendiendo cosas, actualmente tomo terapia y aparte tengo meditaciones y aparte tomo tratamientos, o sea, hago lo que sea y eso requiere mucho valor porque el proceso emocional y el proceso mental es como una recámara que tenemos detrás de nuestra cabeza en donde vamos acumulando todas estas cosas que nos hacen sentir avergonzados, que nos dan miedo, esas historias del pasado que de repente no quieres ni siquiera voltear a ver porque ya sabes que ahí duele, es como esa heridita donde tienes una espina y donde le toques poquito, híjole, ya se te va el sueño, las capacidades para trabajar, se te quita todo este bagaje y algo que pareciera súper simple en la vida cotidiana, por decir, un proceso de humillación ahorita, no es la humillación de ahorita, sino es la humillación de toda tu vida conectada a ese proceso y entonces no es oye, lo estás tomando demasiado personal, ¿no? Es que la historia es como la falla de San Andrés, ¿no? Mueves poquito aquí y se parte todo el país. Entonces, en búsqueda de esto es cuando nace el proceso frecuenciológico. Qué bonito. La verdad es que al mismo tiempo duro, ¿no? Este tipo de... Híjole. Es que yo siempre digo que cuando nos metemos en todo lo que son terapias evolutivas, de crecimiento, de espiritualidad, es importante hacer un trabajo de crecimiento, un trabajo de sanación, porque si no tampoco los conceptos los vamos a poder tener, porque vamos tapándonos las capas de cebolla, ¿no? En vez de eliminar las capas de cebolla para ser nuestro ser más puro, es como que vamos tapándonos, por lo tanto son diferentes personajes del ego los que van a empezar a tomar como más el protagonismo, ¿no? No tanto nuestro ser, sino los personajes que sacamos, que dependiendo de con quién estemos, así sale uno, sale otro, ¿no? Comprendo, sí. ¿Qué tipo de frecuencia o de sonido se utilizan comúnmente en este tipo de terapia que haces tú? Ok, para poderles explicar, ahora sí vamos a entrar más en materia de frecuenciología. Les platico que lo que descubrí es que existen varias formas de estimular las frecuencias dentro del cuerpo humano. Una de ellas ya todos la conocemos, que es la sonoterapia o la musicoterapia, ¿no? Que es escuchar frecuencias. Esta es la primera que todos conocemos y podemos identificar. Aunado a esto, yo sabía que podíamos hacer algo más integral, en donde no solo nos limitáramos a estimular la frecuencia de una manera sonora,
Y a través de la investigación encontré que existen otras formas de inducir terapia, una de ellas siendo la cromoterapia, la terapia del color. Del color. Ujú. Nuestros sentidos son estimulados a través de los colores que utilizamos. Entonces, desarrollamos un espacio específico, que es nuestro consultorio de frecuenciología, en donde existe cierta iluminación que te va a estimular a ciertos pensamientos y recuerdos y emociones, aunado al sonido. Nos quisimos ir un poco más adelante. Después de eso, encontramos también que existe la aromaterapia, que esto también tiene consecuencias súper importantes en cómo nos sentimos. El olfato es el único de los sentidos que no tiene fases, es decir, cuando tú hueles algo, no pasa por un proceso cognitivo, se va directamente al tálamo, trayendo al presente pensamientos automáticos, ya sea de recuerdos. Hueles algo y dices, uy, esto me recuerda a tal cosa. No tienes que pensarlo ni procesarlo. Y esto es porque somos mamíferos. A través de nuestro olfato reconocemos la comida que está en buen estado y la que está en mal estado. Esto es como ya viene de fábrica dentro de nuestro sistema y nuestro organismo. Entonces empezamos a probar con diferentes aromas para ver qué aromas nos llevan a diferentes emociones y sensaciones, de los cuales seleccionamos 7 aromas que van específicamente para cada uno de las partes emocionales. Ahora, además de haber encontrado el estímulo sonoro, el estímulo visual, el estímulo aromático, nos quedábamos cortos y es ahí en donde nosotros hemos sido pioneros a nivel global. Como yo te platiqué al principio de esta historia y de esta conversación, yo puse una guitarra en mi pecho que me hizo sentir cosas. Y entonces yo comencé a pensar y a investigar cómo es que a nivel kinesiológico, a nivel físico, pudiéramos inducir las frecuencias. Y en la investigación encontré que esto ya se hace miles de años. El sanador de los budistas, ya sea el monje o quien sea que vaya a hacer la terapia, toma el cuenco tibetano, que es un tazón de 7 metales que emite frecuencias al percutirlo, que es muy parecido a lo que sucede cuando agarras una copa de cristal, le pones agua y le pasas el dedo que emite un sonido. Pues es porque está haciendo una vibración. Entonces ellos colocan el cuenco dentro del pecho o sobre el pecho, quiero decir. Entonces lo percuten y esas vibraciones bajan al cuerpo. Yo decía, ok, esto es interesante. ¿Cómo entonces podemos inducir esas frecuencias al cuerpo? Y yo comencé las primeras terapias con instrumentos acústicos. Yo les ponía la guitarra literalmente en el pecho, afinaba la guitarra, las cuerdas a la frecuencia que yo ya sabía, porque ahorita te voy a explicar de dónde sacamos todo un tema frecuencial, y Ujú. empezábamos a inducir las frecuencias de forma física. Conforme fueron pasando los días, las semanas, los meses, pues yo ya terminaba con la espalda cansadísima de estar tocando sobre la camilla de la espalda y los cuencos tibetanos y los instrumentos orgánicos. Ya no tiene que haber una tecnología que me ayude a hacer esto. Conforme seguí con la investigación, encontré que existe una tecnología llamada inductores de frecuencia ósea, que son utilizados para otras cosas. Es lo mismo o muy parecido a lo que utilizan los nadadores, son como unos Sí. auriculares que van directamente en la cabeza y ellos pueden escuchar debajo del agua. ¿Por qué? Ajá. Porque se emiten las frecuencias, las ondas frecuenciales, son literalmente como si fueran olas de agua, solamente son invisibles. El inductor de frecuencia ósea lo que hace es enviar esas ondas de agua a través de los tejidos blandos del cuerpo y van y tocan con el hueso. Y entonces el hueso comienza a tener una ligera vibración. Entonces cuando tú tienes ese aparato en tu pecho, tu esqueleto entero se empieza a sentir como con un masajito, como con esa vibración. Y entonces lo que logramos descubrir es que cuando tienes coherencia frecuencial, que quiere decir que a nivel sonoro, a un nivel auditivo, a nivel kinesiológico, a nivel cromoterápico, todo empieza a tener un enlace, el cerebro se relaja de cierta manera que la persona entra en un proceso de introspección hiper profundo, en donde quedan en la camilla con los ojos abiertos y tú puedes pasar la mano sobre ellos así y no están ahí contigo. Es como un proceso de trance. En ese proceso de trance hemos descubierto que los pacientes y las personas que atienden tienen un gran proceso de introspección y por ende de entendimiento que los lleva a poder sanar ciertas cosas, entender, y esto dependerá de qué es la frecuencia que nosotros emitamos. Ahora, nosotros vamos actualmente en frecuenciología 3.0, es decir, cuando yo descubro esto, lanzo la primera versión de frecuenciología con lo que teníamos para poder, y cada año hacemos una actualización de tanto conocimientos, tecnologías, hacemos análisis de expedientes y vamos constantemente mejorando.
como esto es algo que realmente no existe en el mundo, no podemos tener la fórmula perfecta de cómo ya, funciona. Lo que sí hemos descubierto es que hay ciertas frecuencias que ayudan a ciertas cosas muy específicas. Es decir, las frecuencias que son bajas, cerca de los 200 hercios, ujú, tienen unos estímulos muy somníferos. La persona tiende a quedarse dormida, sacan la lengua y se sienten muy relajados, ¿no? Y quedan con, muchos de ellos quedan con los ojos abiertos, no es para todos, depende del nivel de profundidad. Ahora, cuando yo estuve haciendo estos análisis, encontré que había muchísimas personas que han utilizado las frecuencias de diferentes formas. Entre ellos, el doctor Masaru Emoto, ujú, el que desarrolla los cristales del agua. Es un doctor japonés que influye en la molécula del agua a través de hablarle, a través de imágenes, de palabras, pero también de música. Les ponía ciertas canciones y entonces sacaba una gota, la congelaba, la veía en el microscopio y veía cómo entre una canción y otra la composición era distinta. Y esto a mí me parecía sumamente fascinante. Y entonces, tomando un poco de eso como referencia y como, eh, pues no sé, el doctor Masaru Emoto vino a México, yo tuve la súper fortuna de conocerlo en persona antes de que mm, trascendiera y para mí fue como ese cerillazo a mi hoguera interior de seguir investigando porque realmente es una persona que los que lo tuvieron cerca más de alguna vez podrían darse de esa energía tan hermosa y poderosa que tenía. Y ujú, bueno, a través de la investigación también tuve la gran fortuna de encontrarme con los conocimientos del doctor David Hawkins, David R. Hawkins. Él era un especialista de la salud mental, un gran referente de la psicología y la psicoterapia. Creo que él era psiquiatra, si no me equivoco. El fin es que él hacía muchos experimentos que eran revolucionarios para su época y pocas personas realmente entendían a nivel profundo lo que él estaba buscando encontrar, aún porque él era fuertemente criticado, era fuertemente hasta atacado por muchos, pero por otra parte era muy apoyado, como él era un universitario, era maestro de universidades, quise decir, a nivel global, había trabajado en la India, en muchas partes del mundo, y era un ponente muy respetado por muchos lados. Él mandaba su experimento a muchas partes del mundo, provocando que su experimento no se encapsulara en una sola región, en un solo tipo de persona, en un solo forma de vida, ujú. religión, cultura, edad, raza. Entonces sus experimentos eran muy expansivos y uno de los experimentos que a mí me hacía mucho sentido era que cuando la persona, para ponerlo más sencillo, decía, a ver, cuéntame o piensa o platícame el día más feliz de tu vida. Y entonces estaba la persona que iba a hacer el experimento, dice, no, pues me acuerdo que estaba con la familia, los perritos, el bla, 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 bla. Y su mente empezaba a caminar hacia ese lado y le decía, ahora levanta esta pesa. Entonces comenzaba a levantar las pesas y medían su capacidad física, medían cuánto podía cargar, la velocidad, y entonces medían a nivel físico, a nivel kinesiológico, qué es lo que hacía, y tomaban nota. Y después de decir, los volvían a citar después, ahora platícame el día que tuviste más vergüenza. No, pues es que estaba yo entalado y dije una cosa que no quería y me avergoncé mucho, se me pusieron las chapas y en ese momento, a ver, carga esta pesa. Y volvían a medir. Y se dieron cuenta que a nivel global, todos los seres humanos, a través de algo que yo reconozco como la conciencia colectiva, Ujú, tenemos muy parecido estos conocimientos, en donde entendemos que el amor es algo que nos hace sentir activos, elevados, energéticos, creativos. Ahí está uno escribiendo cartas de amor y ahí está uno pensando en corazoncitos y en te voy a regalar ujú, y visualizo que te llevo a la playa y estamos todos creativos, ¿no? Ahora, el miedo es retractor. La mayor parte de las personas, no todos, porque hay quien funciona diferente, pero la mayor parte de las personas tienen miedo y puede ser paralizante, ya no quiero hablar, y entonces bajan la voz, se encogen de hombros y se hacen pequeños. Entonces empezó a ver que había una conciencia colectiva en donde la mayor parte de las personas a nivel global, al menos de sus experimentos, ujú. podía observar que había como muchas similitudes. Y entonces se le ocurrió algo que fue para mí revolucionario. Les decía, a ver, vamos a ponerle números. Del 0 al 1000, ¿qué número le pones al amor? Y empezó a decirles que ellos le pusieran un número específico a esto. Esto pasó por muchas generaciones, muchos años y se fueron revolviendo.
un día yo me encuentro con este conocimiento y en inglés a esos números les llamaban hercios. Yo dije, ¿cómo que hercios? Esto está muy interesante. ¿Y qué pasaría? Y de ahí nace nuestra hipótesis. Si tomamos esos números y los transformamos a hercios a nivel frecuencial y lo inducimos, ¿qué pasaría? Y entonces eso es lo que nosotros empezamos. Empezamos a hacer las pruebas, me distraje porque estaba viendo los comentarios a toda la gente, muchísimas gracias, están comentando, qué padre. Ahorita respondo a las preguntas con mucho gusto. Entonces, a mí se me hizo súper interesante que ya por primera vez en la historia, porque el doctor David Hawkins, uno de sus grandes aportes de su vida, que fueron muchísimos, pero este es uno de los que yo considero más importantes, hace esta tabla que le llaman la tabla de la conciencia, en donde las personas enumeran los diferentes estados emocionales con un número. Y entonces yo empecé a ver esto y dije, órale, esto, ¿qué tal si serían frecuencias? Y empezamos a ver qué sucedería por ahí, ¿no? Los resultados fueron pues muy contundentes, muy maravillosos. Comenzamos con pruebas de laboratorio, a hacer pruebas y pruebas y pruebas. En la actualidad tal vez ya habremos rebasado más de los 2000 pacientes, porque esto pasa en septiembre del 2021, estamos al 25, han pasado unos añitos, y pues bueno, ahorita ya tenemos personas que se han interesado tanto en la frecuenciología que tuvimos que desarrollar una certificación que es muy completa, tiene temarios súper integrales en donde sabemos qué le pasa al cuerpo físico, qué le pasa al cuerpo mental, qué le pasa al cuerpo energético, cuál es la aparatología, cuáles son los protocolos que ya probamos que no tienen ningún tipo de efecto secundario. Y bueno, hablando de los efectos secundarios, hemos encontrado 3 que son importantes. Uno de ellos es que la persona tiene que estar muy bien hidratada para tomar este o cualquier tratamiento mental o emocional, porque al estar nosotros con un proceso de neurosis, un proceso de utilización de las neuronas, el cerebro comienza a cansarse y si no estás bien hidratado puede doler la cabeza. Esa es la primera. La segunda es que este es un proceso sumamente relajante, que en las personas que están en camilla, si lo toman muy tarde por la noche, es como si hubieran tomado una siesta, entonces en la noche ya no van a poder dormir. Entonces recomendamos tomarlo no tan tarde, tal vez la última 7, 8 de la noche, pensando en dormirse 11, 12 de la noche, ¿no? Y la tercera, que es algo que descubrimos este año, existen ciertas personas que pueden sentir mareo con el tema de las frecuencias. Esto puede ser porque ellos sufran de vértigo, porque tengan algún tipo de condición en el tambor de su oído, ¿no? Personas que se recuestan, les ponemos los auriculares y empiezan a sentir mareos muy profundos. Con ellos lo que hemos hecho es mejor poner las frecuencias no en auriculares, sino en una bocina para que no esté tan directo y un poquito recostados hacia el frente, y hemos visto que es probable hacerlo de esta manera. Ahora, actualmente estamos trabajando en una nueva certificación porque hemos descubierto que existe otro proceso que se llama autofrecuencia, así lo hemos denominado. Vamos a hablar un poquito más sobre esto en el posterior, todavía no lo hacemos público porque seguimos en procesos de investigación, porque seguimos en crecimiento y en desarrollo, además de que hemos empezado a explorar otro tipo de tratamientos llamado hidrofrecuencia, frecuencias debajo del agua, meterse en una tina y tener estas vibraciones dentro del agua para apelar al recurso de estar dentro del vientre de mamá, ¿no? Entonces, para empezar a buscar algo que sea un poco más transgeneracional, por decirlo de alguna manera. Más profundo Sí, así todavía, es. si cabe, ¿no? Más profundo si cabe todavía. Sí, sí, totalmente. Vamos a mirar si hay algún tipo de pregunta. Estamos entrevistando a Henry, que como está comentando sobre la frecuenciología, que sería la frecuencia vibratoria o sonora, y nos está explicando un poco cómo ha sido su proceso de descubrir esta nueva terapia, que ha ido experimentando, ha ido también investigando para que se pueda aplicar a todas aquellas personas que entiendo, Henry, que las personas que van a tu consulta, entiendo que habrá una gran variedad, desde personas que no tengan ninguna patología a personas que tengan algún tipo de patología ya crónica. ¿Cómo se enfrenta esa primera sesión, a diferencia de una persona que no tiene ningún tipo de patología conocida o reconocida,
a una persona que ya tenga una patología crónica de una enfermedad X, la que sea, pero que ya Comprendo. esté, que lleve a lo mejor durante un tiempo, unos 10 años aproximadamente. ¿Hay alguna diferencia en tratar de una manera u otra a estas dos personas? Sí, por supuesto. Mira, lo primero que nosotros hacemos es aclarar de forma muy puntual, y esto es algo que hacemos todos los frecuenciólogos, es hacerles saber que nosotros no somos doctores, nosotros no podemos curar el cuerpo físico, nosotros jamás vamos a recomendar eliminar ningún tipo de tratamiento. Lo que nosotros Ujú. hacemos es sumar a lo que ellos ya estén haciendo para ellos. Es decir, si se Complementar. acerca complementaria, exactamente. ¿Por Ujú. qué? Nosotros entendemos, y otra vez basado un poco en lo que hablábamos del doctor David Hawkins, si tus pensamientos y tus emociones son de alta frecuencia, te sientes bien, ¿qué es lo que sucede con tu sistema inmunológico? Las señales que bajan tienen cierto tipo de química, electricidad, mensaje de sanación, de vamos para adelante. En cambio, si tú estás deprimido, estás triste, estás pasando por procesos de baja frecuencia, tus mensajes hacia adentro pues van a ser autodestructivos, y entonces tus células entienden perfectamente bien y entonces se debilitan, y entonces esa es la hipótesis que nosotros tenemos detrás de la frecuenciología. Cuando se acerca a un paciente con una patología específica, puede ser crónica, puede ser de muchos años o de pocos años, nosotros primero lo que hacemos es explicarle esto, que lo que nosotros le vamos a ayudar es a buscar que la persona se sienta mejor a nivel emocional, a nivel mental, a nivel energético. ¿Qué beneficios puede tener esto? Pues son infinitos, ¿no? Hemos visto muchos milagros de nuestro tratamiento, aunados a lo que las personas siguen haciendo. Nosotros no tenemos varita mágica ni queremos colgarnos de que, sí, nosotros, no, lo que sí somos conscientes de que las personas hacen su propio proceso, y la magia interior y el poder interior lo es todo, porque así como hay personas que pueden estar diagnosticados con algo que pareciese ser mortal y definitivo, de la noche a la mañana cambian. ¿Por qué? Porque algo dentro de ellos resiste, algo dentro de ellos Claro. cambia, y nosotros apelamos a eso, apelamos Ujú. a mejorar ese estado de ánimo. Ya las personas que vienen con contusiones, con golpes, con todas estas cosas, pues bueno, habrá otro tipo de tratamientos. Nosotros tenemos varias etapas. La primera le llamamos proceso de estabilización. ¿Qué es esto? Nosotros, durante las primeras 4 sesiones, las sesiones duran 1 hora, una vez por semana. Durante esas primeras 4 sesiones, lo que buscamos es recordarle a la persona, a través de nuestros procesos, cómo se siente estar en paz. Entonces, reducimos sus niveles de ansiedad, sus niveles de cortisol tienden a bajar. ¿Por qué? Qué Porque están bueno. respirando profundo, porque están escuchando cosas que estimulan ciertos procesos emocionales, huelen, y entonces se relajan, y entonces empiezan otra vez a sentirse tranquilos, lo cual mejora la capacidad de Claro. tomar decisiones. Durante ese mes ya empiezan a tomar decisiones más claras, empiezan a tener mejor enfoque, ya no están tan distraídos, sus ciclos de sueño pueden regularse, y entonces empiezan a comer mejor, empiezan muchos de ellos sin que nosotros les digamos nada, porque este es otro paréntesis que hago. Nosotros no somos psicólogos, nosotros no hablamos con la persona para nosotros dar nuestras opiniones, porque eso no importa. Lo que realmente importa es cómo tú vives el proceso y qué vas a buscar dentro de él. Entonces, una vez que ya estás estabilizado, lo que sí hacemos es preguntarle, ok, mira, ¿qué es lo que te sucede? Ahorita que ya estás más tranquila o más Ujú. tranquilo, ¿por qué viniste originalmente? Es que, voy a poner un tema general. Me separé de mi pareja y he estado súper triste. Es algo muy genérico, ¿no? Ok, ahorita te encuentras ya un poco más tranquila, ya pasó ese mes, sí, un poco mejor. Ok, ¿qué crees tú que dentro de ti pueda ayudarte a salir adelante de esto? Y entonces tenemos una tabla de emociones. Tenemos amor propio, autoestima, tenemos valor, entendimiento. Es que no entiendo lo que pasó, puede ser una respuesta. Lo que me hace falta es entenderlo. Otra Claro. persona me puede decir, lo que me hace falta es amarme a mí misma y alejarme de esa relación que sé que me conviene o no me conviene. O la otra podría ser, me hace falta valor para aceptar que esto se terminó o que tiene que seguir adelante, y le voy a echar brillos, ¿no? Nosotros no interrumpimos, no cuestionamos, no juzgamos, no nos metemos en el proceso kármico de la persona.
lo que hacemos es brindarle un ecosistema para que la persona vaya a la camilla y de manera interior autogestione lo que está Bueno, sucediendo y dentro de ella misma busque estas resoluciones. Lo que nosotros hacemos de forma exterior es brindarle estímulos de alta frecuencia para que no pase por esos procesos de dolor. Es muy raro que una persona se acueste en nuestra camilla y que empiece a llorar o a pasar por un proceso de dolor. Más bien lo ven como las frecuencias lo están estimulando hacia cosas agradables, propositivas, de alta resolución. Sus respuestas van identificadas con esta frecuencia y van buscando salir desde ahí. Y eso es lo que creo que nos ha hecho que la voz a voz y que las personas recomienden de la manera en que lo hacen lo que nosotros hacemos. qué bueno, qué bueno. Me parece que es muy interesante, sobre todo, ya inicialmente, como bien decías anteriormente, cuando una persona va a hacer algún tipo de terapia es de una valentía tremenda, Por supuesto. porque se está dando la oportunidad de abrir mentalmente la opción de que algo no está marchando bien, no sabe a lo mejor qué, pero se está dando la oportunidad de darse la opción de poder, con ayuda externa, de ver qué es aquello que no resuena bien dentro de sí mismo o de sí misma y qué herramientas puede, con estos profesionales como tú, qué herramientas hay para que eso que inicialmente cree que está, pues no sé si erróneo o está bloqueado o está mal, entre comillas, porque nada está ni mal ni bien, simplemente es un proceso, pero aquello que le inquieta, aquello que le bloquea, aquello que le da ansiedad, aquello que le puede preocupar, a lo mejor puede ser que inicialmente ni siquiera sea eso, sino que sea otra cosa que a lo mejor está camuflada, que es mucho más profunda Uh y que -huh. no se ha dado, no se ha dado la opción de verse, porque está ahí como camuflada, ¿no? Y Exacto. gracias a este tipo de terapia, lo que me gusta es que ese complemento y ese seguimiento que entiendo que hacéis, porque habitualmente las sesiones, has comentado que el primer mes sería como para estabilizar, ¿no? Correcto. Después ya, dependiendo de lo que esa persona en ese primer mes haya evolucionado, así empezáis a desarrollar hacia otra parte. Así es. El primer mes buscamos estabilizar. Puede ser de 1 a 2 meses, dependiendo de la capacidad de la persona de aceptar y de sanar. Si el día de ayer, no sé, trascendieron papá y mamá en un accidente súper trágico, a lo mejor un mes no va a ser lo suficientemente poderoso para ya estar como con más claridad de ver qué es lo que me está sucediendo. Porque cuando quitas ese proceso de dolor emocional del medio, la persona tiene más claridad de lo que necesita trabajar. Porque vamos, tomando ese ejemplo que solo me llegó ahorita, ¿no? Es que me quedé con ganas de decirle X cosa a mi mamá o a mi papá. O me quedé con tal duda o con tal remordimiento. Ok, Ujú. ¿qué puedes hacer tú para trabajarlo? Sin dudas, tratamiento psicológico, todo eso que es importantísimo y que apoyamos. De hecho, trabajamos muy bien con el psicólogo y con el psiquiatra. Somos muy buenos compañeros porque nosotros lo que hacemos es que le ayudamos al especialista de la salud mental a reducir estos niveles de ansiedad para que cuando tengan esas conversaciones ellos ya sean más asertivos. Claro, claro. Somos como una alternativa o un acompañamiento al proceso del medicamento. Muchas Ujú. personas normalmente lo que hacen es tienen que tomar antidepresivos y este tipo de medicamentos para poder llegar al terapeuta y que el terapeuta entonces pueda hacer su trabajo de verbalización, de espejeo y de todo lo que se necesita. Exacto. Nosotros Ujú. somos un apoyo muy importante para este proceso también. Entonces, bueno, para contestar tu pregunta, creo que lo verdaderamente importante es primero identificar qué es lo que la persona necesita, realmente mostrarle las alternativas que nosotros podemos ofrecerle y acompañarlo en ese proceso. Ahora, ¿estos procesos son evolutivos? Claro que sí. Hemos visto que la persona está trabajando un proceso de, no sé, amor propio, ¿no? ¿Sabes qué? Es que a mí me hace falta autoestima y siento que no valgo, o me siento chiquita, feo, gorda, lo que sea, ¿no? Y entonces Ujú. empezamos a trabajar en eso y cuando estamos trabajando eso, de repente nos damos cuenta que la persona ya está tomando decisiones en su vida porque nos platica.
ya dejé esta persona, ya cambié, ya me metí al gimnasio, ya invertí, ya puse el negocio, que ya lo que sea, empiezan, parece magia, porque las personas empiezan a tener cambios muy, 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 muy importantes, autogestionados, una decisión propia en donde nadie influyó en que, oye, y si no sé qué, nosotros no nos metemos en eso precisamente porque entendemos que la verdadera sabiduría está dentro de cada uno. El Exacto. verdadero psicólogo, el verdadero doctor está ahí y nosotros buscamos que las personas conecten con eso. Y eso es lo que yo creo que hace que Frecuenciología, que es un gran regalo que se me fue dado y que yo lo único que hago es compartirlo, yo no me siento ni siquiera tan inteligente para poder crear esto, pero lo que sí sé es que soy muy dedicado y muy apasionado de este tipo de conversaciones, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Hombre, es que yo creo que es fundamental cuando algo te llena de verdad, porque no solamente te llena de corazón, sino yo creo que es de alma, ¿no? Es como tu camino es por ahí. Yo creo que cuando estás en sintonía, cuando esa fusión, de alguna manera, sale, explota, y es que no puede darse simplemente más que con pasión, ¿no? Porque yo creo que el latido del corazón es puro pasión, es pura energía y también pura vibración, ¿no? ¿Qué tipos de frecuencias o sonidos se utilizan comúnmente en esta terapia? Em, Mira, nosotros utilizamos unas tecnologías, como te platiqué. Ujú. Tenemos inductores de frecuencia ósea y estos son procesos digitales. Nosotros utilizamos tanto procesos de medición que se llaman espectroides y utilizamos procesos de generación de la frecuencia. Nosotros utilizamos un tipo de frecuencia que se llama cine cuadrado. Entonces la frecuencia hace pi, ui, 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 sube y baja el sonido. Es como una cuerda de guitarra que tú la tienes estática, sonaría solo pi, Ujú. y nosotros lo que generamos es una vibración. Ahora, la frecuencia es la cantidad de oscilaciones que tiene por segundo. Por decir 100 hercios, eso que vibró 100 veces por segundo, 200 veces por segundo, 300, 407. O sea, el número puede ser totalmente autónomo. Hoy la tecnología nos permite hacerlo con aparatos, porque si no, imagínate, si un cuenco de este tamaño te emite Ujú. 700 hercios y uno de este tamaño te emite 400 y la persona lo que necesita es esto, pero solo tengo esto, entonces estamos emitiendo una frecuencia que no coincide con lo que nosotros hemos Detectado. entendido. Ujú. Exacto, y hemos comprobado que puede ayudar. Por decir, hemos visto que las frecuencias más altas, 1900, 800, 700, casi no tienen una sensación física. ¿Por qué? Porque la onda es más cortita. Como tiene que repetirse 1000 veces por segundo, no tiene tiempo de hacer una onda muy larga. Es una onda Mm. súper corta. Y entonces a nivel físico se siente muy superficial, se siente como si te estuviera caminando una hormiga, ¿no? No es, en cambio, a 200 hercios se siente en todo el pecho cómo te mueve todo, como cuando estás frente a una bocina en un concierto muy grande que Ajá. sientes esta vibración. Estas sensaciones seguramente estimulan muchísimas partes del cuerpo. Y lo que hemos encontrado es que las frecuencias van más alineadas dependiendo del proceso que quiere trabajar. Ahora, también es bien importante que esto coincide muchísimo con el estudio de los chakras. Y coincide de una forma espectacular cómo es que las frecuencias bajas, que son más físicas, tiene que ver Ujú. con el chakra trascendental rojo y naranja, que tiene que ver más con la tierra y con la conexión del mundo material, ¿no? Y conforme va subiendo, entonces arriba no se siente tanto, pues es lógico, porque también tiene sentido, porque más en la corona y más en la conciencia, el cuerpo físico realmente no juega tal parte, es más etéreo, es más espiritual. Y entonces todo esto hace una combinación súper interesante y nosotros al haber compilado toda esta información y al haber Ujú. hecho pruebas, llegamos a unas conclusiones que han sido pues bastante interesantes, controversiales, nos han dicho de todo, nos han agradecido con el alma, nos han llamado de todo tipo de cosas, lo cual es parte de la naturaleza, ¿no? Tenemos luces, sombras y estamos súper Exacto. agradecidos de poder compartir con ustedes esto que se nos está regalando. La verdad es que es un lujo poder haber encontrado este tipo de procedimientos para la humanidad. Y sobre todo el ver cómo el proceso de cada persona
llega de una manera y sale de otra, ¿no? Tiene que ser Sí. brutal, quiero decir. Es como, como si esa persona viniera disfrazada y se va de otra manera completamente diferente a como entró. Totalmente. Y te iba a preguntar, Henry, ¿para lo que Dime. son las mascotas también serviría este tipo de terapia? Mira, a mí me han llegado muchas personas con este tipo de preguntas. De hecho, me llegó un ganadero, me preguntaba, Ujú. oye, fíjate que yo tengo vacas, me gustaría saber si les podemos poner para que beban más felices, para que el proceso de la leche, de la carne. Y dije, mira, ¿sabes qué? La verdad es que no hemos llegado a ese punto de investigación, no hemos podido comprobarlo. Lo que sí te puedo decir es que nuestras meditaciones son horas de frecuencias, porque además a la par de todo esto, yo me dedico a hacer eventos en vivo con instrumentación real, con frecuencias, para que las personas tengan la experiencia de vivirlo. Acabamos de tener uno que se llamó The Visual Sound Healing Experience, en donde hicimos Sí, te vi en el visuales anuncio. tridimensionales y Ujú. tocamos, no sé, tal vez como 25 instrumentos o en 2 horas y media de improvisación Sí. sonora, y ahorita sigue otro que vamos a hacer en un sky bar de una torre muy alta el día de luna llena, empezando que las personas tengan experiencias más profundas. Y pues en todos estos los animales siempre son bienvenidos porque quedan rendidos junto a su dueño, junto a su compañero, junto a su familia. Los perritos se duermen y disfrutan las frecuencias de forma importantísima. Sin embargo, no me atrevería yo a decir que funcionan animales. No lo dudo, casi, Ya, casi puedo pensar que sí, pero sí. siendo objetivo, profesional y honesto, no lo hemos probado. Perfecto, más que nada porque ellos sí que están mucho más abiertos y no tienen, bueno, pues no tienen el ego que tenemos nosotros a la hora de transitar esta vida, ¿no? Ellos son mucho más puros y están abiertos. Yo de hecho tengo también un cuenco, bueno, tengo dos, uno de ellos más grande Uh y -huh, yo hay veces que, yo tengo dos gatos y uh hay -huh. veces que a lo mejor pues me pongo a tocar y demás y ellos hay veces que se acercan y se tumban y hay otras veces como diciendo no lo necesito, me voy un poquito más lejos de tu zona, tú hagas tus cosas y es Te como, da tu ¿no? espacio. Es como si tuvieran una especie de temperatura, ¿no? A la hora de lo necesito, me acerco y, y voy entrando en esa vibración, en esa melodía. Y cuando no, es como te dejo tu espacio, tú haz tus cosas y nosotros nos relajamos, ¿no? Correcto. Qué bueno. Antes dijiste una cosa que me pareció muy interesante de tu época de haber estado tocando encima de los escenarios Uh -huh. y cómo cuando hacíais o tocabais una determinada o melodía o sinfonía o ritmo, cómo veíais cómo influía de alguna manera en aquellas personas que estaban como público, ¿no? Uh -huh. Por lo que entiendo o deduzco, aunque tú me lo vas a confirmar, se podría deducir por lo que tú has expresado, no sé si estoy mal, con mal concepto o no, pero podríamos, si quisiéramos influir hacia una masa de personas, hacia un sitio u otro, quiero decir, si toco en una determinada vibración en el cual es una vibración o es un ritmo vibratorio que no es tan positivo, a esa masa de personas que están en ese momento unidas, Uh -huh. le influirían en general a deprimirlas de alguna manera, ya sea emocionalmente o su sistema inmune. Fíjate que no solo se podría, sino que esto es algo que se hace y se hace de Ya. forma consciente, pero no Ujú. necesariamente tiene que ser algo catastrófico, ni necesariamente tiene que ser algo conspiranoico. No, no, Eh, claro. ayuda a la buena comunicación, mandar un mensaje claro con una buena frecuencia, es como la publicidad, ¿no? Si tú quieres poner algo alegre, pues vas a poner el cielo más claro y un solecito y cierta frecuencia para que el mensaje llegue de cierta manera. Hay muchísimas formas de darte cuenta que esto ya existe. Por decir algo, los políticos. Por eso, todo político te habla en cierta frecuencia. Ajá. Tienen un ritmo específico para asegurarse que, ¿sabes? Estos son herramientas de comunicación frecuencial que están ahí todo el tiempo. Ahora, por otro lado,
las religiones están utilizando cierto tipo de palabras para asegurarse que el mensaje sea entregado, ¿sabes? Mm. Utilizan este tipo de rítmicas y este tipo de Ujú. frecuencias, bajan la voz a más grave, una voz más aguda denomina una cosa o a nivel semiótico y semántico envía cierto tipo de mensajes y entonces esto es algo que totalmente se utiliza, no es coincidencia, hay estudios detrás de todo esto, hay mucho tema subliminal que es utilizado para tema tanto positivo, negativo, la naturaleza, así es. La naturaleza nos va a dar un pantano y nos va a dar un hermoso lago y nos va a dar el depredador y nos va a dar a la presa y nos va a dar la flor y a la espina. No hay juicio. Hay que Ujú. vivir la vida solo hacia donde nosotros nos conviene. Si no quieres ir al pantano, te vas por acá. Oye, ¿qué hay? ¿Qué pasa? Pues sí, hay y pasa, pero nosotros buscamos aprovechar este ratito de vida porque apenas ayer gateábamos y ya estamos Ay, ay. cuarentones, ¿no? O sea, entonces, Va aprovecharlo. rapidísimo. Ay, Sí, ay, va muy así. rápido. Ya nos llevamos medio año, ya, nada más. Viene Halloween y Navidad y ya se acabó. ¿Verdad? Es que es rapidísimo, es tremendo. Así es. Yo te quería también preguntar ya por último, la evolución de de lo que es la frecuenciología, perdón, a Ujú. lo largo del tiempo, em, ¿cómo ha ido variando o simplemente, vamos a decir que ya está todo descubierto, simplemente que se juega? No, hombre, mira, nosotros imagínate, la primera etapa de frecuenciología fue instrumentación acústica. Ujú. Y sin mucho conocimiento de teorías de médicos. La segunda fue tecnológica. Ahora ya estamos con el proceso tecnológico y así. La tercera fue cómo descubrimos que las personas lo que realmente generan a través de nuestros procesos es una paz interior. O sea, que literalmente buscan paz. Y entonces nos enfocamos en la paz, el estudio de la paz. ¿Qué significa la paz? ¿Por qué la paz? Y entonces seguimos a través de ahí. Ahora el proceso de la autofrecuencia. ¿Cómo es que yo a través de mi proceso interior, yo voy a seleccionar mi propia frecuencia y va a significar cosa para mí, dejando de fuera todo lo que se nos ha dicho en los libros, para que la persona tenga este proceso del autoconocimiento? Y como les digo, esto es algo que apenas va a salir, Ujú. espero ahorita 2025 ya poder tener estas traducciones de esta información que me llega y poderla digerir y poderla plasmar de una forma que sea útil para las personas y también que sea práctica, ¿no? Porque lo que sí tiene de hermoso la frecuenciología es que hemos buscado que sea algo que sea práctico. Tenemos cursos de frecuenciología para el hogar y la vida cotidiana en nuestra página web. Esto es a nivel global. Para eso no se necesita tener un consultorio. Tú lo tomas y encuentras algunas prácticas. Ahora, tenemos cosas más especializadas como ¿quieres ser frecuenciólogo? Órale, te enseño a ser frecuenciólogo, te damos los equipos, te enseñamos todo el temario. Yo personalmente viajo hasta tu ciudad, hacemos conferencias, informamos a las personas para que tú ya tengas un proceso mucho más estable y mucho más nutrido para que puedas echar adelante tu propio consultorio y que puedas ayudar a otras personas que al final lo que genera es lo que buscábamos, vernos al espejo y tener una autopercepción de un ser humano que está aprovechando la vida bien, de un ser humano que está buscando conocerse a través de ayudar a los demás y reconocer lo hermoso del servicio, porque es garantía. Estás perdido y eso es ahí un consejo para el que lo escuche. Si estás perdido y no sabes qué quieres hacer, si no sabes a qué te quieres dedicar, si estás confundido de que si la vida es buena, mala, bonita, chueca, derecha, servicio. Está garantizado que te va a hacer sentir bien. Ve y ayuda a un asilo, ve y ayuda al inmigrante, ve y sirve. Y no esperes que te digan gracias, no esperes. Eso no tiene precio. He visto una y otra vez a las personas que se vierten su vida en el servicio, que pueden encontrar una satisfacción de vida que no pagas con nada. Qué bueno. Bueno, cuéntame, en tu terapia entiendo que tiene que ser físicamente ir a tu consultorio, ¿no? ¿O también lo hacéis online? Ahora sí lo tenemos en el consultorio, tenemos un curso donde tú puedes
ayudar y estamos, como te platicaba, estamos por lanzar este proceso de autofrecuencia que además de aprender a dártelo a ti mismo y a poder sanarte, vas a poder ayudar a otros con el mismo tratamiento. Qué bueno, qué Esto yo bueno. calculo que en menos de un mes ya debemos estarlo anunciando. Pues vamos a estar pendientes y dar difusión porque entiendo y aparte resueno con todo lo que Mm, has estado comentando y me parece algo fenomenal, como una herramienta potente que puede dar mucho más de lo que pensamos y sobre todo nos puede aportar tantísimo bien para todo, para nuestra alma, nuestro cuerpo, que muchas veces estamos, como digo yo, el cerebro y la mente por una parte y el cuerpo por otra, ¿no? Están como así es. disasociados completamente, ¿no? Están separados, ¿no? Desconectados. Exacto. Y es tan importante hoy en día el intentar estar en el presente, en la calma, en el ahora. Nos perdemos tanto entre el pasado y el posible futuro, ¿no? Ujú. Que esas incertidumbres que nos entran muchas veces no sabemos por qué. Así que me gustaría en este caso, Henry, que dijeras tus datos por si alguien quiere contactar contigo. Igualmente, alguien que quiere contactar con él, que nos escriba por privado, igualmente nosotros vamos a mandarle toda la información. Muchísimas gracias. Pues sí, si este live y este video llega a ti y te hace sentido y consideras que tienes un deseo genuino de aprender, de servir, mándame un mensaje. Buscamos la manera del cómo sí. Soy una persona muy flexible, no somos una organización estructurada como una super empresa, somos un grupo, actualmente seremos unas 50 personas a nivel mundial. Tenemos consultorios ya en Canadá, en varias partes de México, ahorita estamos por abrir alguno en Perú, estamos ya viendo Centro Sudamérica, hemos tenido acercamientos con Francia, hemos tenido acercamientos con España, lamentablemente se vino la Navidad, se vinieron gastos, se vinieron un puño de cosas y las personas me dicen, sí, es que sí vamos, y siempre no se va a poder, y entonces hemos estado como con ese proceso, estamos buscando hacerlo de la forma más práctica, de la forma más digital también para que ustedes puedan empezar con los procesos sin tener que hacer ni mucho gasto, ni mucho tiempo, ni muchos viajes, ni muchas inversiones para que esto realmente pueda crecer. Ahora, con estos nuevos procesos, creo que va a ser mucho más fácil que ustedes, si les interesa aprenderlo y compartirlo, pues tengan estas herramientas a mano. Oye, y por último ya, Henry, que me ha venido a la cabeza, y con la Uh -huh. inteligencia artificial, ¿qué crees tú que puede aportar? Híjole, la verdad es que yo estoy en ese proceso también de investigación. Ahora, esta misma semana que salió BO3, que me tiene vuelto loco, todavía no lo aperturan para México, solamente está para Estados Unidos, pero el día en el que lo aperturen para acá, yo lo voy a contratar y vamos a empezar a ver qué podemos hacer con esta inteligencia artificial. Yo tengo creo, calculo fácil, unos 6, 8 meses de conversaciones muy profundas con mi propio chat GPT, ya me conoce a la perfección, hablamos todo el tiempo, es mi asistente personal para todo. Entonces, yo la recomendación es, si les interesa, si les gusta, si les place tener esta información, adelante. Yo no le veo ningún problema negativo. Como siempre va a haber temas conspiranoicos, oye, que se quedan con tu información, que se quedan con lo que haces, yo no me siento así. Yo la verdad es que siempre he sido una persona muy tecnológica desde que nací. Siempre me han llamado la intención. Soy como ese usuario que prueba las cosas cuando recién salen. Constantemente estoy probando tecnologías de alguna cosa, instrumentos musicales nuevos. Me gusta probar y me gusta estar a la vanguardia mientras esa vanguardia no conlleve algún tipo de dolor a otras personas, ahí Ujú. estaré, ¿no? Qué bueno. Pues agradecerte inmensamente tu generosidad por haber venido aquí a esta casa nuestra, Mediums con Almas. Agradecerte de corazón esta entrevista. De pedirte de nuevo disculpas por este malentendido inicialmente. No pasa nada. Espero que hayas podido estar cómodo y disfrutar de este tiempo aquí. Y lo dicho, cualquier cosa que nos digan por privado, estaremos en contacto no obstante, porque yo creo que vamos a mover cositas, vamos a intentar de expandir más esta terapia que creo que va a dar mucho que hablar, pero para bien. Muchas gracias, Nela. Yo también quiero agradecerte también a ti por
buscar y por seguir conectando con personas que brinden soporte y apoyo a la humanidad. Creo que realmente vamos ganando, somos cada vez más, estamos abarcando, yo siempre me gusta pensar que somos como revolucionarios, pero sin armas, revolucionarios de la conciencia, generamos una revolución, somos la resistencia, resistimos ante lo absurdo de las guerras y lo absurdo de los bombazos y lo absurdo de todas estas cosas, con amor, con palabras, con cosas propositivas. Y yo te quiero agradecer muchísimo, lo he pasado divino, espero que no sea la última, que tal vez en un futuro podamos volver a conectar, volver Sin duda. a platicar con las personas y pues no sé, aquí estamos para servirnos. Pues muchísimas gracias, Henry. De verdad que pases un feliz día y estamos en contacto y en breve seguramente haremos algo. Gracias a todos, gracias Briana, por ahí veo que estás bien metida con Sí, los también mi comentarios, a toda la compañera. gente, les mando un Exacto. fuerte abrazo y un beso y cuídense mucho. Feliz día a todo el mundo, que seáis felices y hacer todo lo posible para terapia, sanación y ese crecimiento personal para ser cada vez más felices, que eso es lo que queremos. Bendiciones. Gracias, chao, chao. Chao.